Hola, buenos días, me da mucho gusto saludarlas. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro libro Mujeres Piadosas. Me da mucho gusto. Hola a todas, bienvenidas a esta reflexión. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Christopher Yuan, que yo sé que te va a impactar como lo hizo conmigo. Y si tú eres una invitada, si tú no eres miembro de la iglesia, también te damos la más cordial bienvenida. Y a todas les pedimos que en la medida de lo posible compartan este video para que pues pueda servir de aliento para alguna mujer que seguramente lo necesita y Dios le puede hablar a través de esta breve enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de la mamá de Christopher Yuan, ¿no? Hemos hablado de muchas mamás. El día de hoy vamos a hablar de una mamá muy actual, porque Christopher Yuan, si ustedes lo googlean, es una persona activa actualmente, es una persona con un testimonio increíble, porque él era homosexual. Entonces, él ha cambiado, él ha decidido llevar la palabra de Dios y convertirse, y él ya estudió y ya se graduó y ya tiene doctorado, ya es un gran hombre de Dios, pero esta es una historia muy con mucha enseñanza, con muchas cosas a reflexión. Entonces, el día de hoy vamos a pedirle a Dios eso, que nos enseñe. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú siempre tienes algo que enseñarnos y sabemos que todo lo que tú nos enseñas son cosas prácticas que podemos anclar a nuestra vida, hacerlas una realidad. Pedimos de tu poder, del Espíritu Santo, para que podamos, Señor, llevar a cabo algo, lo más pequeño o lo más grande, pero algún cambio para nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, lo que tú deseas poner en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que lo que podamos aprender el día de hoy lo llevemos a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Te agradezco por estar en esta transmisión, en esta reflexión, y también te invito a que busques dentro de la página de Rey de Reyes. Si tú eres una invitada, si tú no habías entrado a la página, hay otros recursos, hay otras clases, hay otros temas que también pueden ser de interés para tu vida. Hablemos entonces de Angela Yuan, es la mamá de Christopher Yuan. Angela y su esposo tienen 2 hijos, Christopher es el más pequeño, y pues digamos que abreviando, porque esta es una reflexión corta, ya ven que siempre me alargo, pero ellos son una familia tradicional, digámoslo así, en Estados Unidos. Tradicional me refiero pues a que con buenas posibilidades ellos pudieron estudiar. El papá de Christopher fue un odontólogo y empezó a prosperar, y ellos ayudando en el negocio familiar, etcétera, etcétera. Llegamos hasta el punto en el que él empieza a estudiar. De hecho, él estudia también odontología, y es en este tiempo en el que él decide comentarle a su mamá lo siguiente. Dice aquí: aquella madre orgullosa pero atea, esto es algo muy importante, los papás de Christopher eran ateos, ambos. No estaba lista para escuchar esto. 2 palabras: soy gay. Trató de hallar algo que responder, pero el dolor que sentía era demasiado agudo, y bueno, también dentro de ella una deshonra intensa. Estos son palabras textuales, aquí está en el libro. Y bueno, finalmente ella le dice: debes decidir entre la familia o esta decisión que estás tomando, o la homosexualidad. Él toma la decisión, agarra sus maletas, se abre la puerta y se va. Y bueno, todas las historias que hemos contado hasta ahora de este libro, pues casi todas hemos hablado de familias o de hogares cristianos, ¿no? Con una madre que amaba a Dios, o con una historia de familias o de generaciones anteriores en las que Dios estaba presente. En esta familia no. Entonces, desde aquí hay un punto importante, porque de repente nos sentimos muy derrotadas, y si esta historia que está aquí en este libro no te suena a que va a terminar bien, esto quiere decir que siempre hay una esperanza, incluso para una familia atea y para una condición como la homosexualidad.
vamos adelante. Y bueno, antes de que Dios pudiera llegar al corazón de Christopher, tenía que llegar al corazón de la mamá. Entonces me encanta porque este libro de Mujeres Piadosas es esa roca, esa fuerza, esa fortaleza que encontró la mujer en la figura de Dios y de todas las que hemos visto, ¿no? Porque es la mujer que oró, la mujer trabajadora, la mujer dedicada, siempre poniendo a Dios en primer lugar, sabiendo que solamente en Él hay esperanza, y esta no es la excepción. Entonces, sin embargo, esta historia primero tenía que transformar una vida que era la de la mamá, porque ella era atea, y después la del hijo. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Pues ella obviamente, después de estas palabras que le da el hijo, hace un plan y dice, pues yo voy a ir a despedirme de mi hijo y me voy a suicidar. Ese es mi plan, porque esto es algo con lo que no puedo, ¿no? Entonces dice que antes de salirse ya, o sea, para emprender su viaje, decide visitar a un capellán, que pues es un sacerdote, ¿no? De una iglesia. Y ¿por qué, verdad? O sea, Dios nos busca siempre. Entonces decimos, ¿por qué? Pues porque muchas veces, aunque ella era atea, pues no podía dejar de agotar todas las posibilidades, seguramente. Una decisión inexplicable para una atea, pero también sí puede ser explicada porque pues no hay más, ¿no? Y cuando estamos al límite, pues hacemos cosas que decimos, ay, ¿por qué hice eso? No, bueno, ella lo hizo. Él le ofreció todo el apoyo que pudo y le entregó un folleto. Al día siguiente salía el tren que ella iba a tomar, ella buscó en su bolso y encontró el folleto. Comenzó a leer sobre el amor de Dios y su deseo de salvar a un pueblo para sí. Leyó una afirmación que le llegó hasta el corazón. Leyó esto: nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese tren y por medio de ese folleto, ella entendió que hay un Dios y que ella le pertenecía. Aquí está la salvación de esta mujer. Aquí empieza la transformación de esta mujer, de esta familia, de estas vidas. Y cuando llega a su destino, ella ya era cristiana. Fue a la escuela de su hijo y en lugar de despedirse de él, en lugar de hacer su plan, ella simplemente le dijo, te amo sin importar nada más. Ángela inmediatamente consiguió una Biblia y se comprometió a leerla y a orar. Pronto se dio cuenta de que su principal preocupación no debía ser la homosexualidad de Christopher, sino el alma de su hijo. Su plegaria era que Dios hiciera lo que fuera necesario para salvarlo. Prometió perseverar en oración hasta que Dios respondiera a su petición. ¿Cómo ves? Difícil, ¿verdad? Difícil, pero también muy entendible lo que ella está pasando, cómo ella se agarra de esa promesa de Dios, de decir, nada puede separarnos del amor de Dios, de ella experimentar un cambio, de ella empezar a leer, a orar y a decir, yo, Señor, por favor, lo que sea necesario para salvarlo. Y yo prometo ser constante, perseverar en oración hasta que esto sea respondido. Ella ya estaba practicando una fe, una fe fuerte. Y bueno, mientras tanto, su hijo pues está totalmente descarriado, pasa tiempo en clubes, gays, obviamente. 3 meses antes de su graduación está a punto de ser expulsado. Se enojó tanto porque su mamá habló con los profesores, hablándoles ya de la fe, ¿no? Y pues él así como que pues seguramente le cayó de sorpresa porque pues sus papás siempre fueron ateos y ahora queriéndolo jalar a esta parte, él se enoja y entonces arremete más en contra de él y dice, pues entonces ahora voy a organizar fiestas, eventos para homosexuales, o sea, totalmente del otro lado, ¿verdad? Y él tiene mucho éxito, comienza a viajar, hace amistades con ricos, con famosos, empieza a tener fracasos obviamente en la parte romántica o sentimental,
Lleva una vida desordenada, de fiestas, de promiscuidad, no hay control, no hay nada, prueba las drogas y después también se dedica a venderlas. Y llega a ser, dice aquí, uno de los principales proveedores. Los años pasan, él vivía la buena vida, ¿no? Él considera que era una buena vida en ese entonces, como una figura prominente del mundo gay, tan popular y tan apreciado por todos, como él a lo mejor en ese momento hubiera soñado, ¿no? Él se estaba realizando, digámoslo así. Pero él no sospechaba que su mamá estaba orando, que esa promesa que ella dijo, voy a perseverar en oración hasta que Dios responda a mi petición. Ángela lo cumplió día a día. Durante años había estado orando intensamente. De hecho, ella apartó un cuarto especial para orar. Se le hicieron callos en las rodillas. Ella oró cada mañana, estudió la Biblia cada mañana, habló con Dios cada mañana. Tanto que les digo, ya tenía callitos sus rodillas. Esto se traduce, en este libro lo dice, en un bombardeo para el cielo de tanta oración, de tanta súplica, de tanto intercesión por el Hijo. Dice también, enlistó a cientos de amigos a que se unieran a ella para interceder por su hijo. No se quedó con su petición aquí, la externó y dijo, yo necesito ayuda, hizo una lista, les mandó la petición, amigos se sumaron. Mientras tanto, su hijo en fiestas y ella orando, en particular Ángela pedía que de alguna manera, escucha bien, que de alguna manera y por alguna razón, los amigos de Christopher lo abandonaran. Esa era la petición muy puntual de su mamá. Y entonces llega un día en el que la DEA, la Administración para el Control de Drogas, irrumpe en el departamento de Christopher. ¿Y qué crees que sucede? Pues que lo detienen, ¿no? Por posesión de muchísimos kilos de drogas. ¿Y qué crees que sucede? Que se cumple la primera petición, porque dice, yo estaba pidiendo que los amigos de Christopher lo abandonaran. ¿Y qué crees? Que estando en la cárcel, pues ya no tenía amigos, entonces los amigos lo abandonaron. Estaba completamente solo, enfrentando 6 años difíciles de su vida, sin contar con ningún otro recurso. Levantó el teléfono, Christopher, y llamó a su casa. Mamá, estoy en la cárcel. Él tomó el teléfono y a la que le habló fue a su mamá, ¿verdad? La respuesta de Ángela no fue de desesperación, sino de gratitud. Después de todo, ella había pedido esto. Ella estaba esperando una respuesta como esta. Ella había pedido que Dios hiciera lo que fuera necesario para que él pudiera ser abandonado por sus amigos, que era el principal objetivo, ¿no? La influencia seguramente de todo este mundo. Y ya lo había hecho Dios, él lo estaba haciendo. Entonces ella decidió comenzar a contar sus bendiciones. Decidió deliberadamente y en oración anotar sus motivos para estar agradecida. No lo malo, no pensar, ahora mi hijo está en la cárcel, ahora cómo vamos a lidiar, ahora qué vamos a hacer. No, ella decidió contar ser agradecida, contar las bendiciones, que muchas veces mujeres también eso no hacemos, ¿verdad? Nos enfocamos en lo malo y no vemos todo lo bueno que hay detrás. Ella puso en un trozo de papel, Christopher está en un lugar seguro y nos llamó por primera vez. Ella pues había recibido una llamada de su hijo, ¿no? Eso no había pasado en años y a lo mejor la situación pues lo había orillado, pero finalmente era una llamada de su hijo. Esta lista creció más y más de gratitudes. Ella seguía orando, ayunando, perseverando en sus súplicas y Dios comienza a responder. En su tercer día en la cárcel, Christopher camina junto a un montón de basura. Y si tú te metes a Google, él tiene, ese es uno de sus títulos, como que pues él encuentra ahí la salvación en un bote de basura. Porque dice, camina junto a un bote de basura y nota que hay un libro. Lo recoge y vio que era un Nuevo Testamento completamente nuevo. No tenía nada que hacer, así es que lo agarra, lo lee, vuelve a su celda, lo lee y lo lee todo. Y luego lo vuelve a leer una y otra vez y lo comienza a entender. Incluso empieza a reunirse con un amigo para estudiar.
Luego recibe una noticia repentina y devastadora. Su examen de sangre da positivo para virus de VIH. Pues en este descontrol, en este desenfreno, obviamente pues es una consecuencia, ¿no? Poco tiempo después lo transfieren a otra prisión y encuentra unas palabras escritas debajo de la litera. Dice, si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Vamos a leerlo. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy alentador este versículo. Y él consideró, por el resto de mi vida iba a vivir con este crimen en mi historia, era como una mancha permanente, pero Dios parece que ya no tiene ese historial, ya no tenía deuda pendiente, ya no tenía pasado vergonzoso. Yo quería eso, solo la posibilidad de tener esa esperanza y futuro iluminaba mi oscura celda y mejoraba mi triste mañana. Tal vez había algo esperándome en el futuro. Dios empieza a transformar ese corazón. Él, bueno, aquí en este libro, en esta historia, no dice exactamente fecha, hora y él cómo establece su conversión a Cristo, pero él sabe que no se podía negar que había ya puesto su confianza en Cristo para ser salvo, desde el momento en el que seguramente él toma ese Nuevo Testamento y lo empieza a estudiar, ¿no? No dice si fue ahí, no dice si fue cuando vio el versículo en esta litera, pero Dios ya estaba transformando su corazón. Y saben que muchas veces, como decíamos en un principio, nos ponemos a pensar que el problema es la homosexualidad. Y el problema obviamente, pues sí era una situación muy complicada, pero por sobre esa situación tan complicada, lo más importante era que Christopher fuera salvo. Y esa fue la oración de su mamá, y esa era la preocupación más grande, es la preocupación más grande de nuestro Dios, de Jesús, que vino a entregar su vida para eso, ¿verdad? ¿Cuántas parábolas no hemos leído y cuántas veces no hemos escuchado aquella que dice que en el reino de los cielos hay fiesta por una oveja, ¿no? Había 100 y una se pierde y por esa una hay fiesta. ¿Por qué? Porque estaba perdida y porque regresa y porque es salva. Entonces, claro, lo más importante es el alma, es nuestra vida, nuestra alma, porque nosotros vamos a poder tener gozar de esa vida eterna y ya, y eso es lo que nos tiene que interesar. Eso, yo creo que Ángela tuvo un encuentro tan cercano con Dios y entendió tantas cosas que lo principal era entender eso, que su preocupación no tenía que ser agarrar a bibliazos a su hijo y decirle, tú estás mal por ta, no, sino saber y decir, Señor, que su alma no se pierda, ¿no? ¿Y eso cómo se va a lograr? Bueno, primero quítale a sus amigos y después poco a poco. Pero atrás de todo esto está Ángela ahí en ese cuarto de baño, orando, suplicando, arrodillada, ayunando todos los días. Entonces, dice, solo 8 meses atrás, les leo aquí. ¿Cómo respondió Ángela a la profesión de fe de Christopher? No estaba acostumbrada a que Christopher hablara de Dios y tan naturalmente, porque pues él ya había buscado en la Biblia y decidió que para honrar primero, fíjate esto también, para honrar primero debía establecer su verdadera identidad. Y él dijo, no soy un cristiano homosexual, no soy un cristiano heterosexual, no soy un cristiano chino, ni un cristiano masculino, soy un cristiano, esta es mi identidad. Decidió que buscaría diligentemente vivir la sexualidad santa, la que está aquí en la Biblia. Y entonces, esta tiene uno de 2 caminos: la fidelidad en el matrimonio entre esposo y esposa, o la castidad en la soltería. Eso es lo que habla de la sexualidad a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, esa era su intención. Obviamente, Ángela, pues, imagínense, dice que casi le da un shock eléctrico para ella. Solo 8 meses atrás estaba todavía expresando su total
adversión contra Dios, hablando de Christopher, y ahora no lo podía creer, ¿no? Ya estaba definiendo toda esta parte que le causaba tanto dolor a ella. Ya era salvo y ahora entonces todo lo demás estaba llegando por añadidura, como dice la palabra, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios. Y entonces cuando eres salvo, las cosas van cambiando poco a poco. Él ya era salvo. Llega el día en que cumple todo su tiempo en prisión y fue liberado. Empieza a estudiar en el Instituto Bíblico Moody, luego en la Escuela de Graduados, luego una maestría y finalmente en el seminario donde recibe un doctorado. Hoy enseña en el Instituto Moody, viaja a muchos países, predica, tiene obviamente un testimonio increíble. Increíble, ¿verdad? Pero siempre dice que la compañera de su ministerio es su mamá y dice, es y siempre será mi guerrera de oración. Estas vidas fueron transformadas por una mujer que, siendo atea, decide buscar a Dios para que haya un cambio en su vida y que después ella, con esa fe, con esa insistencia, con esa persistencia, esa perseverancia de una mujer piadosa que busca a Dios, consiga cada paso sus objetivos, porque no solo transformó la vida de su hijo, también su esposo fue salvo también por su testimonio. Hay tantos versículos que te quiero compartir, tantos, pero vámonos lento. Vamos a Marcos 11:24, que dice así. 11:24 de Marcos. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Ay, no es ese. Marcos 11:24. No, perdónenme. Segunda de Corintios 5:7. Ahí se me fue. Segunda de Corintios 5. Dice, por fe, porque por fe andamos, no por vista. Seguramente Ángela no tenía puestas sus esperanzas en lo que veía, ¿no? Sino, qué decepción. Sino, ella caminaba por fe. Romanos 15:13. ¿Qué dice? Romanos 15:13. Dice así. 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Siempre hay esperanza y Dios nos puede dar hasta alegría, dice aquí, gozo, paz, en el creer que Él está trabajando, que no está ajeno al dolor que estás pasando ni padeciendo, a pesar de que todo estaba tan mal, ¿verdad? Para la vida de su hijo. Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pidiendo con fe, sin dudar, Dios me lo va a dar, Dios lo va a hacer, a Él no se le va a escapar, con mis fuerzas no, pero Él es todopoderoso. Sin dudar. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cree, porque sí lo vas a recibir. Es una promesa. Cree, vas a recibirlo. Es una promesa. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra vez, ¿verdad? ¿Crees? Todo es posible, ¿no? Este problema de esta mamá era un gran problema. Empezando porque ella era atea. Entonces, hoy, el problema que tengas, la situación por la que pases, es posible resolverla. Ponla en las manos de Dios, acude a Dios, ten fe, sé perseverante, haz un cambio en ti, porque a veces estamos esperando un cambio en el hijo, pero ni siquiera nosotras hemos hecho algo y no estamos bien con Dios y le queremos exigir cosas y no estamos bien. Entonces, hagamos cambios, hagamos reflexión de
necesito primero cambiar yo para entonces cambiar a mi hijo. ¿Qué más necesito hacer? Ser más constante, leer más mi Biblia, orar más, apartar un cuarto especial, ayunar, orar todos los días, hacer esta lista que hizo Ángela. ¿Qué puedo hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer el día de hoy. Hay que ser una mujer piadosa como Ángela Joan. Te invito a que busques en Google su vida. Vamos a orar y te agradezco este tiempo de reflexión. Amado Padre, gracias por este día, gracias por esta reflexión y gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes algo que enseñarnos. Déjanos pues esta semilla en nuestro corazón y ayúdanos a actuar conforme a lo que hay que hacer. Hay que cambiar, cambios que hay que hacer en nuestra vida que sean importantes y de impacto para nuestra familia. Gracias por este día, bendícenos y guárdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas, nos vemos en la iglesia en 15 días. Ya no le piense más, mujer, hermana de la iglesia, llegue a la iglesia porque ahí es en donde queremos verla. Aquí nos encanta saludarnos, pero también en la iglesia, de manera presencial. Y ahí vamos a ver el libro de No te compares, ¿ok? Bendiciones para todas. Bye.